Buenos días a todos. El día de hoy, en esta presentación, vamos a hablar de un trabajo titulado Tomografía computada mejorada con contraste dinámico en la caracterización de nódulos pulmonares solitarios y la manera en cómo se revisan y cómo se informan. Este es un estudio que está, digamos, los autores de dicho estudio son la mayoría pertenecientes a la universidad o el departamento de radiología del Hospital Papworth en Cambridge, y aquí están todas las afiliaciones de todos los que trabajaron en este estudio. Este estudio fue publicado en julio de 2016. Como trasfondo o introducción, vamos a decir que los nódulos pulmonares solitarios indeterminados incidentales, que en general o que miden menos de 3 centímetros, son hoy por hoy un hallazgo cada vez más frecuente en las tomografías de tórax y sobre todo en las, digamos, como hallazgos incidentales, ¿no? Existen múltiples estrategias para la caracterización de estos nódulos, como son las tomografías de seguimiento a 2 años, la tomografía mejorada con contraste dinámico, el PET-TC con fluorodesoxiglucosa y también la biopsia, sobre todo cuando el nódulo pulmonar solitario es mayor de 8 milímetros. De todas maneras, no sabemos o no podemos determinar cuál es la prueba más rentable, no invasiva y eficiente, o cuál es la combinación de pruebas para una correcta caracterización de los nódulos pulmonares solitarios. Cuando hablamos entonces de la tomografía computada mejorada con contraste dinámico, el papel de esta, la precisión diagnóstica y la rentabilidad se están estudiando y se están comparando con otras técnicas o estrategias de manejo estándar, como el PET-CT, como mencionábamos antes, o las tomografías de seguimiento a 2 años, sobre todo en la evaluación de tecnología sanitaria del Instituto Nacional de Investigación en Salud, que es un ensayo multicéntrico que se está desarrollando o se estaba desarrollando en ese momento, en el 2016, titulado Sputnik. Entonces, la tomografía computada mejorada con contraste dinámico es una adquisición de imágenes antes y después de la administración de contraste endovenoso. Y los resultados preliminares han arrojado que esta es una técnica sólida y que solo en el 6% de los casos hay ciertas limitaciones. ¿Cuáles son las limitaciones? Bueno, los nódulos menores de 8 milímetros, pacientes que rechazan la administración del contraste, pacientes con ataque de pánico por el contraste o por el procedimiento en sí, y también pacientes con dificultad para contener la respiración. En cuanto a la técnica en sí de tomografía mejorada con contraste dinámico, existen dos enfoques principales. El primero todavía está en evaluación e investigación y se llama técnica de primer paso, que evalúa el paso inicial del medio de contraste a través del nódulo. El segundo ya es, digamos, en este sentido, la técnica de primer paso permite evaluar ciertos parámetros que están relacionados todos con la perfusión, pero como mencionábamos, se está desarrollando y se considera materia de investigación. En cuanto al realce medio o a la técnica de realce medio, lo que trata es de, digamos, se basa en que los nódulos malignos suelen mostrar un mayor realce que refleja la presencia de neovascularización tumoral. Entonces, se trata de determinar mediante las unidades Humphrey el realce medio máximo del nódulo. Para este segundo enfoque existe un análisis combinado que sumó 10 estudios en total sobre tomografía computada mejorada con contraste dinámico, que incluyó aproximadamente 1.167 nódulos pulmonares solitarios y que informó una sensibilidad del 93%, una especificidad del 76% y un área bajo la curva del 0.93. Esta área bajo la curva es un parámetro de sensibilidad frente a la especificidad de los métodos diagnósticos y considera valores que van de 0.5 a 1, siendo 1 el valor diagnóstico perfecto para una técnica, es decir, el 100% de sensibilidad, y 0.5 representa una prueba que no tiene capacidad diagnóstica. En este sentido, bueno, la tomografía con contraste, mejorada con contraste dinámico, arrojó un resultado, como podemos ver, de 0.93, lo que hace que sea altamente sensible, tanto como comparable con el rendimiento diagnóstico del PET-TC con fluorodesoxiglucosa. Según los autores de este trabajo, digamos, este estudio tiene resultados prometedores y tiene alta disponibilidad, pero tiene poco uso en la práctica clínica. Según los autores de este trabajo, principalmente parece deberse a la falta de protocolos estandarizados que pueden utilizarse en todos lados, a faltas de estrategia de procesamiento posterior y también o al no conocimiento de cómo generar los informes, que, digamos, básicamente es lo que trata de guiar este estudio. A modo de resumen, vamos a hablar un poco de lo que son las indicaciones, cuándo no está indicado y cuáles son las fortalezas o las debilidades. Indicaciones en todo nódulo pulmonar solitario con densidad de tejidos blandos, que tenga bajo a moderado riesgo de malignidad,
Cabe mencionar que actualmente la tomografía mejorada con contraste dinámico es la prueba complementaria que en general se realiza junto con otras pruebas que están más aceptadas, como lo que decíamos, la tomografía convencional, o mucho mejor con el PET-CT, con la fluorodesoxiglucosa, para una caracterización mucho mejor de las lesiones. Entonces, decíamos, como indicación, todos los nódulos pulmonares que sean de densidad de tejidos blandos y que tengan un riesgo de bajo a moderado de malignidad. También los nódulos pulmonares solitarios que luego de la PET-CT tengan una captación indeterminada. ¿Cuándo no estaría indicado? En los nódulos pulmonares solitarios con patrón en vidrio esmerilado, los que sean subsólidos, los que midan menos de 8 milímetros, los llamados nódulos planos. Ya vamos a ver un ejemplo. Estos son los nódulos que en el plano axial nosotros los vemos como, digamos, como que miden 8 milímetros, como que pueden ser circulares, pero cuando los vemos en una reconstrucción coronal, vemos que en realidad son planos o tienen menos de 4 milímetros en diámetro cefalocaudal. Las lesiones poligonales que no tengan un componente esférico u ovalado central tampoco se indica, y también los pacientes, lógicamente, alérgicos al yodo o que tengan una insuficiencia renal. ¿Cuáles son las fortalezas entonces de este estudio? El bajo costo, la simplicidad de la adquisición de las imágenes y la amplia disponibilidad de tomografía computada. También la rapidez para realizar un estudio y que no necesita software especial. La única debilidad que se le encuentra, bueno, es la radiación ionizante que presenta la tomografía computada en sí. En cuanto a los protocolos, bueno, estos son, digamos, el protocolo estándar que los autores recomiendan utilizar, con un voltaje de tubo de 100 kilovoltios. En cuanto a la corriente de tubo, siempre tiene que estar determinada por el peso del paciente, como lo podemos ver en el segundo renglón, el tiempo de rotación de 0.5, el pitch de 1, el campo de visualización o el field of view de 15 centímetros o similar, dependiendo siempre, lo mencionan como dependiendo del escáner que tengamos. Y la única, digamos, limitación que habría es que en general recomiendan usar digamos, de 64 detectores. Bueno, después todos los demás datos o variables las podemos ver. Y otra importante es que en general digamos, se recomienda que las imágenes se realicen la precontraste y después se realicen con contraste a 1, 2, 3 y 4 minutos posteriormente. Todos estos valores fueron seleccionados para evitar los artefactos y poder brindar mayor confianza en el número de unidades Hanfield medido, para disminuir sobre todo la relación señal-ruido, sobre todo con lo primero que sería, digamos, el voltaje del tubo. Este protocolo entonces permite una adquisición estandarizada, por así decirlo, de conjunto de datos comparables y reproducibles en todos los fabricantes y plataformas de tomografía computada, que era lo que los autores pretendían, que se pueda usar en todos lados, digamos, que no dependamos de nada extra. Lógicamente, antes de realizar el estudio se debe evaluar la idoneidad del nódulo, como hablábamos anteriormente, que sea de tejido blando, etcétera, y que se pueda ver o que se haya visto en una tomografía computada de dosis bajas o una tomografía de rutina, y que mida, como decíamos, eso de los 8 milímetros. Siempre se debe pesar al paciente para poder calcular el volumen de contraste y el protocolo de miliamperes requeridos. Y la técnica implica adquirir imágenes centradas en el nódulo pulmonar solitario con el paciente en apnea, y luego de la inyección del contraste, que en general se usa el de 300 miligramos por mililitro, inyectado a 2 mililitros por segundo, y el volumen debe ser de 1,4 mililitros por kilogramo de peso del paciente. En cuanto a lo que es la visualización y el análisis de las imágenes, el estudio en sí comparte un video de cómo hacer el paso a paso digamos, pero básicamente es, digamos, en un plano axial se identifica el corte en el que el nódulo se vea de mayor tamaño, se magnifica la imagen y se coloca el ROI circular, que tiene que abarcar al menos el 70% del nódulo, pero hay que tener cuidado en excluir vasos grandes, tejido adiposo y parénquima pulmonar, que nos pueden afectar de manera significativa a las unidades Hanfield que estamos midiendo. Esto se repite en todos los escaneos, procurando que el tamaño del ROI sea siempre comparable. ¿Cómo nosotros determinamos el realce medio máximo? Bueno, se utiliza el mayor realce post-contraste que hayamos tenido, donde el nódulo realce mucho más, y se le resta el realce digamos, en la adquisición sin contraste, o previo al contraste. ¿Cuándo entonces un estudio es adecuado o lo podemos utilizar? Cuando se inyecta todo el contraste sin que haya extravasación, cuando la calidad de la imagen no es degradada por artefactos, y que el nódulo sea visible en más de 3 cortes axiales. Entonces, en cuanto a la interpretación de las imágenes, se habla, digamos, de que los nódulos pulmonares solitarios que muestran un realce medio general de mayor
de más de 20 unidades de Hanfield a 100 kilovoltios sugieren malignidad, igual que nódulos pulmonares solitarios que muestran un realce medio general mayor de 15 unidades de Hanfield a 120 kilovoltios. También sugiere malignidad. Los benignos son los que a 100 kilovoltios tienen menos de un realce menor a 20 unidades de Hanfield y a 120 kilovoltios tienen menos de 15 unidades de Hanfield. Entonces, cabe mencionar de que aunque la tomografía mejorada con contraste dinámico tiene una alta sensibilidad para diferenciar lesiones benignas y malignas, está limitada también por una baja especificidad, dado que existe una superposición de nódulos benignos que pueden mostrar un aumento de flujo sanguíneo o de perfusión o de permeabilidad capilar, como puede verse, por ejemplo, en algunos procesos neumónicos organizativos focales o procesos inflamatorios activos, infecciosos agudos o tumores benignos que sean hipervasculares. En este caso podemos ver algunos ejemplos. La primera imagen, una tomografía, como mencionamos antes, axial, que muestra un posible nódulo espiculado de 10 por 8 milímetros aproximadamente, pero que cuando se hace un reformateo coronal se observa que la lesión, en este caso, como lo pongo ver acá, que la lesión es plana y que probablemente representa una cicatrización focal o una atelectasia lineal y este nódulo encontrado no sería adecuado para realizar este tipo de estudio. Otro de los ejemplos en los que no, también, en los que no sería adecuado realizar el estudio, serían tomografías que muestran nódulos poligonales, es decir, que no tengan un componente esférico central que nosotros podamos ubicar el ROI adecuadamente. A modo de ejemplo, acá podemos ver, las secuencias tanto pre-contraste como a los 60 segundos, 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos y 4 minutos, que muestran un nódulo endobronquial y su realce, ¿sí? En este caso, el realce medio fue de 91, que como mencionábamos antes, es la resta que queda de la adquisición con mayor unidad de Hanfield o mayor realce, restándole la adquisición de precontraste, sin contraste. Es importante que el realce medio, del nódulo, es decir, esto de mayor de 20 o menor de 20, sea también interpretado dentro de un contexto clínico apropiado y de las apariencias morfológicas del nódulo, datos que también nos ayudan a poder tipificar las lesiones. En cuanto a la formulación del informe, se recomienda siempre que haya la indicación clínica, que debe incluir la probabilidad previa de la prueba, es decir, si es muy probable o poco probable que sea maligno cuando se hace el pedido del estudio, y los antecedentes de neoplasias malignas o previas o actuales, y también los antecedentes de tabaquismo del paciente. En cuanto a la técnica, que se nos informe o que se registre el volumen inyectado de contraste y la dosis también de la exploración de tomografía computada. Y en cuanto a los hallazgos, siempre informar el sitio, en cuanto al lóbulo y segmento y el tamaño, el eje corto y el eje largo, siempre en milímetros. En cuanto a las características morfológicas, esto sería, si es redondo, bien delimitado, si tiene calcificaciones, si tiene grasa macroscópica, cómo son los márgenes, etc. Como recomendaciones, el estudio propone, en nódulos que sean mayores de 20 unidades de Hanfield y que tengan una alta probabilidad previa de malignidad, sugerir que requiere un diagnóstico de tejido para el diagnóstico definitivo, es decir, una biopsia guiada por tomografía, una ecografía endobronquial, etc. En nódulos que tengan una baja probabilidad previa a la prueba de malignidad, controlarlo con tomografía computada, dosis bajas, intervalos de 3, 9 y 24 meses durante 2 años. En aquellos nódulos que tengan un realce medio, máximo, menor a 20 unidades de Hanfield, el seguimiento se hace igual que lo anteriormente mencionado, es decir, tomografía de bajas dosis a intervalos de 3, 9 y 24 meses, también por 2 años. A modo de conclusión, el estudio lo que deja es que, la tomografía sí se considera, este tipo de tomografía mejorada con contraste dinámico, sí se considera una prueba complementaria para abordar las limitaciones en el diagnóstico actual de los nódulos pulmonares indeterminados que se consideran clínicamente de bajo a moderado riesgo de malignidad. Tiene un alto valor predictivo negativo de malignidad para nódulos con realce mayor a 20 unidades de Hanfield, pero debido a la superposición en el realce entre lesiones benignas, hipervasculares y malignas, los nódulos con realce mayor a 20 unidades de Hanfield requieren diagnóstico y seguimiento. Acá, lo que me decía, un error de tipeo, es a menores a 20 unidades de Hanfield, son el valor predictivo negativo de malignidad. Un alto valor predictivo negativo de malignidad. Acá dejo el link de este paper, que fue el 2016,
Y, digamos, a modo de ampliar un poco lo que fue la búsqueda, encontré que en el 15 de febrero de 2020 fue publicado este artículo que básicamente era un metaanálisis acerca de estudios de tomografía mejorada con contraste dinámico, en el cual participaron también los autores del trabajo que mencionamos ahora, de julio del 2016. En este metaanálisis incluyeron 23 estudios que incluían aproximadamente 2.397 pacientes y aproximadamente 2.500 nódulos, de los cuales aproximadamente el 50% era maligno. Los resultados mostraron una sensibilidad del 94,8% y una especificidad del 75,5%, muy parecida a la del estudio del 2016. Entonces, los resultados de este estudio fueron comparables con los resultados de metaanálisis previos de precisión diagnóstica de PET-CT para el diagnóstico de los nódulos pulmonares solitarios. Muchas gracias.